Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Les saluda René el Cid y comenzamos con este video. Hoy, 15 de marzo, se publica la convocatoria por parte de Luis Fernando Tena con la selección de Guatemala de los 23 jugadores que son los encargados de llevar a la selección de Guatemala a la Liga A en la Nations League de CONCACAF. Recordemos que nuestra selección tendrá dos partidos a finales de mes de carácter oficial. El día 24 de marzo enfrentará a la selección de Belice, allá en Belice, y el 27 de marzo, el lunes 27 de marzo, enfrentarán en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores a la selección de Guayana Francesa. La selección nacional de Guatemala el pasado domingo tuvo un partido amistoso ante la selección de Panamá. 1-1 fue el resultado final y dejó ciertas dudas a la afición y a todo el sector que habla de fútbol guatemalteco respecto al funcionamiento de la selección. Eso, combinado a otros factores también de lesiones de ciertos jugadores, pues hacen que Luis Fernando Tena pues concrete una mejor idea en base a los 23 elementos que estarán disponibles para el partido, los partidos decisivos a finales de este mes. Así que bienvenidos a este nuevo video en el canal. Les hago la cordial invitación a que dejen su like, a que se suscriban y dejen su opinión en la parte de abajo en los comentarios. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso a la convocatoria de la selección nacional mayor. Van a tener diferentes partidos pues de preparación, diferentes entrenamientos. El día viernes se confirmó un partido amistoso en el Centro de Alto Rendimiento ante la selección sub-20. Vamos a repasar en este caso los 25 llamados a los partidos decisivos de la selección de Guatemala. Tenemos a Carlos Anselmo Mejía del CID de Antigua GFC, que pasó por cierta molestia en su rodilla, cierta lesión que él manejaba, pero que no es de gravedad. Cristian Jiménez de Antigua GFC, de Winder Blarley, que va a ser como que la parte ofensiva por parte del cuadro aguacatero. José Ardón de Antigua, Oscar Santis, Oscar Castellanos de Antigua GFC. José Morales, Antonio de Jesús López, quien regresa a la convocatoria de la selección de Guatemala. César Eduardo Archila, Jonathan Franco, Marlon Renato Sequén de Municipal. Y acá tenemos una de las primeras novedades en la convocatoria de Luis Fernando Tena. Tenemos a Ricardo Antonio Jerez Figueroa del Chattanooga. Este jugador, que no es muy querido por toda la afición guatemalteca debido a sus participaciones, pues es llamado nuevamente a la selección. Ahora voy a emitir una opinión respecto a Ricardo Jerez. Ustedes, al menos los que siguen el canal, saben perfectamente de que yo tengo un concepto positivo de Ricardo Jerez. Hay que reconocer que él estuvo muchos años en el extranjero, de que en su etapa como Municipal fue uno de los jugadores que marcaban la diferencia en ciertos aspectos, quizá tal vez no en el campo, pero sí en aspectos de mentalidad. Y eso es lo que yo valoro en Ricardo Jerez. En la selección nacional de Guatemala definitivamente no va a ser el titular, pero como lo mencionaba anteriormente con otros colegas, Ricardo Jerez lo que le puede aportar es la arenga, el positivismo a la selección. Nuestra selección necesita líderes y considero, en opinión personal, que Ricardo Jerez es uno de ellos. A pesar de que él no esté titular como el arquero de la selección de Guatemala, sí tiene en este caso el carácter y el liderazgo que nuestra selección necesita. Así que yo estoy de acuerdo en lo personal con la convocatoria de Ricardo Jerez. Pasamos a los demás elementos. Está Alejandro Galindo y Robe Betancourt de Cobán Imperial, jugadores que actualmente no pasan por un buen momento y eso se ve reflejado en el rendimiento de su club, Cobán Imperial, pero que al final son de la confianza total de Luis Fernando Tena. Alejandro Galindo tuvimos la oportunidad de verlo en el partido contra Panamá y fue un jugador que la verdad que le pasó factura el tema físico, porque comparado al rendimiento de los panameños, que son muy rápidos a su nivel de juego, y considero yo que Guayana Francesa también posee características similares, Alejandro Galindo se queda muy corto. Pero esperemos a ver cuál es el esquema o cuál es la base que utiliza Luis Fernando Tena para futuras alineaciones. Tenemos a los siguientes elementos: Freddy Pérez de Comunicaciones, Jorge Aparicio, José Pinto, Nicolás Amayoa, Rodrigo Sarabia de Comunicaciones. La verdad que yo no tengo ningún tipo de problema con
con los jugadores cremas en la convocatoria. Jorge Aparicio para mí pues fue un buen elemento que le pone bastante gallardía en el medio campo y marca los tiempos correspondientes. José Pinto estuvo muy puntual en los cierres en el partido contra Panamá y la verdad que considero yo que son muy buenos elementos, sobre todo Rodrigo Sarabia en la contención. Ha tenido una madurez futbolística impresionante luego de su paso por el fútbol sudamericano, así que ojalá lo demuestre en selección porque son de ese tipo de situaciones que necesitamos en nuestra selección. Ahora continuamos con los elementos. Nicolas Hagen, que juega más que todo Nicolas Hagen, que juega en el extranjero, considero yo que ha madurado también futbolísticamente, se le ve un poco más seguro en el partido contra Panamá, a pesar de que recibió una anotación, pues tuvo atajadas puntuales y pues sin duda alguna va a ser el titular en nuestra selección. Darwin Lom por parte de Xelajú Camposeco, que es muy buen elemento, la verdad que está pasando por muy buen momento y a eso me refiero, a eso quiero llegar, de que el fútbol es de momentos y actualmente jugadores como Darwin Lom, como el mismo Nicolas Hagen, que a pesar de que no contaba con ritmo en el HamKam, pues demostró la verdad por qué debe ser titular con la selección de Guatemala. Y también pues jugadores como Renato Sequén, como César Archila de Municipal, que también están atravesando un buen momento con su club y eso hay que aprovecharlo para la selección nacional de Guatemala. También hablamos del caso de Kevin Ruiz, Gerardo Gordillo que juega en el Clube Juventude de Brasil. Actualmente no se encuentra en competencia, sin embargo Gerardo Gordillo es aquellos que también sienten la camisola y ofrezcan cierto liderazgo en el club. Marlon Samuel Peleg del Apoel de Israel. Y por último Rubio Giovanni Méndez Rubín del Real Salt Lake. Como ustedes, pudieron ver en otros medios digitales como este, pues las grandes novedades en la convocatoria de Luis Fernando Tena en comparación a la que hizo en el partido contra Panamá. Tenemos a Ricardo Jerez, a Rubio Rubín, a Marlon Peleg y obviamente la incorporación de Gerardo Gordillo. Esos elementos al final son los buenos, por así decirlo, de la selección de Guatemala y obviamente van a marcar alguna diferencia. ¿Qué opino acerca de la convocatoria? Pues por muchos están hablando específicamente acá mismo en YouTube de por qué no se convocó a Arquímedes Ordóñez y a Aaron Herrera. Primero, el tema de Aaron Herrera, pues la información que nosotros tenemos es de que aún estamos con el tema del apostillado que se recibió por parte del Consulado de Estados Unidos, por lo tanto, pues queda pendiente el trámite del documento personal de identificación y el pasaporte guatemalteco de Aaron Herrera, y después de eso se va a hacer lo que sería la consulta a FIFA, para que en este caso pues él pueda optar a jugar con Guatemala. Generalmente este tipo de procesos pues ya lo más difícil ya sucedió, o sea ya está hecho. Entonces ahora habrá que esperar en sí que se llegue a tramitar lo más pronto posible el DPI y el pasaporte, que sin mucho es una cuestión de 1 o 2 semanas, y la consulta FIFA, que al menos si vemos el ejemplo de Rubio Rubín, fue en menos de una semana en donde se recibió la notificación de FIFA en donde sí puede jugar con la selección de Guatemala. Entonces Aaron Herrera definitivamente no iba a estar para la Nations League. Si es que llega a obviamente agilizarse este proceso burocrático, Aaron Herrera va a estar para quizás los partidos amistosos que tenga Guatemala en abril. Si mucho. Si no, caso contrario, y depende de lo que suceda ya sea el 24 y el 27, pues Aaron Herrera puede llegar a estar en una posible Copa Oro. Pero actualmente no se tiene ninguna noticia nueva respecto al tema de Aaron Herrera con Guatemala, de que sí pueda jugar en Guatemala. Entonces no habría alguna cuestión que asustarse o hablar de más del tema de Aaron Herrera, porque son temas burocráticos que se le escapa obviamente quizá a la federación y al propio jugador. Entonces no es cuestión del cuerpo técnico que no quiera convocar a Aaron Herrera, sino definitivamente los papeles no están. Y también obviamente el punto central en este caso sería Arquímedes Ordóñez. Ya habíamos hablado de que él puede ser un bastión fundamental en la selección nacional en cuestión ofensiva y sencillamente no se tiene comunicación con él. Así como lo dije en su momento con la información que había salido de que no estaba interesado en jugar con Guatemala, o lo que se había sacado de contexto de esa información, esa es opinión personal y todo lo que hablemos ahorita es pura especulación. Pero considero yo que si Arquímedes Ordóñez no está interesado realmente en jugar con Guatemala, su mismo profesionalismo, y obviamente no es que quiera, sino lo obligue a ser un jugador profesional tal como es Arquímedes Ordóñez, ya hubiera notificado a la selección, a la federación. Caso contrario, no creo yo que sea lo suficiente inmaduro
de solamente poder apartarse de no tener comunicación con la federación y todo eso, y para no jugar con Guatemala, sino al contrario. Considero yo, en opinión personal, desconociendo toda la situación que puede llegar con el tema de Arquímedes Ordóñez, que si no estuviera interesado en jugar con la selección de Guatemala, sencillamente ya le hubieran notificado a la federación. Entonces, probablemente pueda suceder eso, de que ya le notificó que no está interesado con Guatemala, pero hay una negociación de por medio por parte de la federación que obviamente todos desconocemos para evitar ese tipo de cosas. También hemos visto muchos medios que son afines a la Federación Nacional de Fútbol que manejan cierta presión con Arquímedes Ordóñez, y eso puede ser una señal de alarma de algo que no sabemos, pero que puede estar sucediendo dentro del sistema organizacional de la federación administrativo. Entonces, ojalá pues en este caso de que si Arquímedes Ordóñez no quiere jugar con Guatemala, sea lo suficientemente claro y lo suficientemente maduro y objetivo de notificar a la federación de que sencillamente no quiere jugar por X o Y circunstancia. Ahí es el jugador. Y si en dado caso de lo contrario, de que Arquímedes Ordóñez sí se encuentra interesado y comprometido con representar los colores de Guatemala, sobre todo en el Mundial Sub-20, que va a ser una gran vitrina para él, pues bueno, ahí sí que sus razones tendrá de no estar en comunicación con la federación. Más de algo puede suceder. Recordemos que antes que jugadores, al final son seres humanos, y más de alguna situación debe estar atravesando el joven jugador del Cincinnati FC. Entonces, esa es la intriga, esa es la opinión respecto a la convocatoria de la selección de Guatemala. A mí me parece, pues, es de mantener una línea con lo que estamos trabajando. Sí, a muchos no nos gustó el rendimiento de la selección en el partido contra Panamá, pero a estas alturas del partido, improvisar, querer experimentar con nuevos jugadores, con los jugadores que no tienen una idea, pues no, ahí sí que no. Al final, el Fernando Tena, pues, se está jugando, obviamente, ese riesgo que todo el mundo toma en, obviamente, poder destacar en un futuro con la selección de Guatemala. Así que esta es mi opinión respecto a esta convocatoria. No sé qué piensan ustedes. Les hago la cordial invitación a que dejen su opinión en la parte de abajo en los comentarios, a que dejen su like si les gustó este video, y pues se suscriban al canal de Bendito Fútbol GT. Fue un gusto estar acá con ustedes. Les saluda René del Cid. Hasta la próxima.